El otro día yo andaba en el centro aquí de Santiago, escuchando con auriculares un noticiero de radio. Y escuchaba tantas cosas, tantas noticias, y de repente una señora se me acerca y me dice, ¿dónde queda Estado? Y yo le digo, ¿para qué quiere Estado, señora, si el Estado no existe? El Estado no funciona. El Estado está fallido. El Estado tiene cada día más falencia y carencia. Y ahí me di cuenta que la señora me estaba preguntando por la calle Estado. Por la calle Estado. Y ahí le dije, ¿dónde quedaba más o menos? Bueno, uno puede tirarlo a la chacota, pero hay una gran pregunta. ¿Existe el Estado en Chile? ¿Funciona el Estado en Chile? Si le preguntamos a los alcaldes de Arica, de Parinacota, de Colchane, de Iquique, de Antofagasta, de Calama, de Coquimbo, de Chañaral, de Tocopilla, de Taltal. En la Araucanía le preguntamos, ¿funciona el Estado? ¿Hay Estado? Te van a decir que no. Nos van a decir que no. Cada día hay más delincuentes. Se puede andar tranquilo en la calle, se puede caminar tranquilo en la calle, se puede andar en micro tranquilo en la calle, se puede andar en metro tranquilo en la calle, se puede andar en auto, en las calles, en autopistas, no se puede andar tranquilo. El poder del narco, entre otras cosas, ha penetrado demasiado fuerte durante los últimos años y está demasiado enquistado. Ya no hay forma de sacarlo, o va a ser muy difícil sacarlo, o la medida va a ser demasiado dolorosa. Desapariciones, secuestros. En Tarapacá hay un homicidio cada 48 horas. Cada 2 días hay un homicidio. En Santiago ayer se supo. Ayer martes, 8 de febrero, se supo de otro ajuste de cuentas, le llaman, ¿eh? Es el narco, es el sicariato, es el secuestro, las desapariciones. Este empresario de Concón que vino a Santiago a cobrar 30 millones de pesos y nunca más se supo de él. ¿Dónde está el Estado? Y cuando hablamos de los tribunales, cuando hablamos de perseguir a delincuentes y narcotraficantes, la policía, sí, las policías son muy deficientes, pero cuando hacen la pega, le entregan al delincuente a los tribunales. ¿Y qué pasa ahí? Hasta el día siguiente. O con prisiones preventivas muy favorables para ellos. Y eso también ocurre con el carabinero involucrado en un grave hecho delictual, que se dice que en San Miguel, ¿se acuerdan del video del otro día? Que abusó sexualmente de una persona, que abusó violentamente de una persona. Y dicen, inmediatamente salen a desmentir que no fue en el sur, pero sí fue en San Miguel, o sea, es absurdo. No fue allá, pero fue acá. Y está en prisión preventiva, pero en su casa. Los tribunales, la fiscalía. ¿Quién trabaja en la fiscalía? Cuando la gente la asaltan en la calle, y después le piden pruebas, y después le piden testigos, y después le piden, ¿usted tiene algún enemigo? ¿Usted piensa que alguien a usted lo puede haber asaltado por alguna razón? ¿Sospecha de alguien? El endoso es a la persona. ¿Dónde está el Estado? En el centro de Santiago, en la calle. Ese es el único Estado que tenemos. Tenía razón la señora. La Araucanía, ¿hay Estado? Uno cuando va, si tiene la mala suerte de ir al centro de Santiago los viernes, pobre Carlos Siri de la ex fuente alemana, ahora antigua fuente, tuvo que salir con armas a postones y balines de goma, y alguna periodista por ahí, la Mirna Schindler, lo criticó por eso. ¿Cómo se defiende el hombre? ¿Cómo defiende a sus trabajadores? Si entran a tu casa, ¿qué haces tú? No hay Estado. Los estamentos públicos, el registro civil. Conozco un caso en que una persona lleva 1 mes y medio esperando su pasaporte y se mete todos los días al sitio del registro civil y le dice solicitud en trámite. Y más arriba le dice tu pasaporte será entregado entre 7 y 8 días. Y la persona va a la oficina del registro civil. No, aquí solamente para refugiados políticos. ¿Funciona el Estado? En extranjería. Reporté el caso de una persona que postuló hace 2 años a la nacionalización chilena, a la carta de nacionalización. Y la respuesta, después de 2 años de que hizo ahora una gestión urgente con una de las cabezas de extranjería, le responden no figura con el beneficio señalado. No figura con el beneficio señalado. ¿Qué eufemístico es? ¿Qué es esto? ¿Hay Estado? Parece que no hay Estado. Vemos la fiesta del Pucón. ¿Quién fiscaliza? Nadie.
ahí también hay una cosa de bastante resentimiento social y bastante envidia y bastante clasismo. Porque en Cartagena y en los balnearios populares pasa lo mismo, pero nadie denuncia. ¿Y para qué denunciar si tampoco hay Estado? Y cuando hablamos de esas fiestas clandestinas que le llaman, que el Omicron, terrible, se puede expandir. Y el Estado no es responsable de tener a la gente todos los días en el metro llena, a pocos centímetros, y las micros no están llenas, no están atiborradas de personas. Y esa es responsabilidad del Estado. El Estado está para fiscalizar y no fiscaliza. Está para controlar y no controla. Está para prevenir y no previene. Y más encima, en este interregno terrible que estamos viviendo, sin que no se pueda acudir a nada. Porque hay un gobierno saliente que no se hace cargo de nada y un gobierno entrante que no se hace nada. Están todos de vacaciones. Bienvenidos a Manos Libres, amigos. Vamos a mantener el optimismo, la fe y la alegría de siempre. ¿Cómo están Verónica Rosales? ¿Cómo está Marcelo? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias, Mario. Hola, muy bien, gracias. Saludos a todas y todos. Hola, muy bien también. Saludos. Qué bueno, Marcelo. Como siempre, acompañados de Proviene, y que son especialistas en gestión de compra, venta, arriendo y también inversión en propiedades. Y uno de los temas que estábamos conversando ahí de la falta de Estado tiene que ver con la seguridad, y tiene que ver con la seguridad en todos los sentidos. Nadie puede andar tranquilo en la calle, decía yo. Ojalá que alguien me pueda desmentir con argumentos. La verdad es que no se puede estar tranquilo en estos momentos. Vamos a estar en este programa con un amigo de la casa, pues, un integrante del Movimiento Burdeos, que es Francisco Figueroa, tecnólogo médico con mención en laboratorio y banco de sangre desde el año 1996. A nadie se le ocurre publicar su fecha de salida en la universidad porque le sacáis al tiro la cuenta cuántos años tiene, pero no importa. Presidente de la Asociación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud del Hospital ICRS de El Pino, el Hospital El Pino. Y es una de las cosas por las que queremos conversar con él. Y también fue director nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos durante 4 años. ¿Por qué estamos con Francisco? No solamente porque es un amigo de la casa y porque sabe mucho, sino porque fue testigo de lo que pasó el fin de semana en el Hospital El Pino, en San Bernardo, con una situación de una serie de narcos, de una serie de Netflix, de narcos, digamos, ¿cierto? Amigos, los dejo con la palabra para que empecemos a indagar y a conversar con Francisco respecto a esta situación tan apremiante que se ve en los centros de salud y la violencia y narcoindustria, como digo yo. Hola, Francisco, bienvenido. Gracias. Cae como la pregunta obvia, ¿desde cuándo que pasa esto en el Hospital El Pino? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Andrés Bello, que es campo clínico, y me tocó ir a hacer algunos prácticos para alumnos por ahí por el año 2002, 2003, y luego volví a hacer aplicaciones clínicas como el año 2007, 2008, y era francamente súper complejo entrar al hospital y se veían esto de los delincuentes que llegaban con otros delincuentes, igual en esa época. Entonces, ¿desde cuándo tienes tú noción de que existe el problema de la delincuencia que llega al hospital ahí a balazos o amenazando con arma blanca a los funcionarios? Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿ya? En realidad yo, para serte franco, Marcelo, tengo 26 años trabajando en el Hospital El Pino, ¿ya? No me preocupa el que sepan la edad. Y durante esos 26 años siempre ha habido delincuencia alrededor del hospital. Ahora, lógicamente, en los últimos años esto se ha ido de las manos, ¿ya? Sí, antiguamente, yo te hablo 10, 15 años atrás, teníamos una suerte de llegada de baleados, qué sé yo, por la zona, ¿ya? Y no quiero estigmatizar a la gente que vive en San Bernardo porque hay gente muy trabajadora como en todos lados, pero también hay gente que es amigo de lo ajeno y
ahora más que nunca con el tema de la droga, se ha ya, valga la redundancia, se ha escapado de las manos el tema. Lo que sucedió este fin de semana en el hospital fue, de acuerdo a lo que se mencionó, ya posiblemente un ajuste de cuenta entre dos bandas rivales. Ya llegaron 9 personas baleadas y posteriormente llegaron las familias, lo que generó todo un problema a nivel de sala de espera y de la atención misma de los pacientes. En el intertanto pasó un vehículo baleando hacia, o sea, disparando hacia el hospital, ya, lo que generó un grado de estampida. La misma gente del hospital trató de salvaguardar a la gente que estaba en la sala de espera, ingresándolo al servicio de urgencia para resguardarlo un poco, dado que la parte de la sala de espera son vidrios, ¿ya? Por lo tanto, es muy fácil de que te pueda llegar un balazo, ¿ya? Y ahí se generó todo un problema, porque dentro de la gente que ingresó al hospital para salvaguardarla, que los mismos funcionarios lo hicieron ingresar, también ingresaron familiares que estaban con el problema de que tenían un baleado dentro, y eso generó todo un, por decirlo de alguna manera, un desastre dentro del servicio de urgencia. Se activó la clave ámbar, teníamos en ese minuto un puro carabinero de guardia. ¿Qué es la clave ámbar? La clave ámbar es una clave que se activa cuando el servicio está en riesgo y se privilegia al funcionario, y el funcionario tiene que salvaguardar su vida. O sea, en otras palabras, esconderse. Ahora, todos sabemos, y los que trabajamos en salud, que eso es muy difícil de hacer cuando tú estás tratando de salvar una vida, ¿ya? O sea, es prácticamente decir, dejemos al paciente botado y metámonos dentro de un baño y cuidemos nuestra vida. Y eso no va a pasar, ¿ya? Por muy problemático que sea la circunstancia, o muy de riesgo que sea la circunstancia, yo creo que es un tema intrínseco de los funcionarios de salud, que van a privilegiar en todo minuto el tratar de salvar a la persona. Bueno, en ese intertanto, como te digo, se generó toda una situación bastante tensa, ya, de acuerdo a los comentarios que se hacían, gente corría por un lado, gente corría para otro. En algún minuto ingresaron 2 personas armadas al servicio de urgencia, que en ese momento nadie reparó quién era el que iba armado. Bueno, con el correr de los días nos enteramos de que las 2 personas armadas que habían ingresado eran 2 policías de la OS7, me parece, de los que son, que no llevan uniforme, ¿ya? Pero no iban con el atuendo del policía civil. Por lo tanto, nadie reconoció, nadie sabía si eran de los buenos o los malos. Entonces eso generó también un mayor problema dentro del servicio de urgencia. Ahora, hoy hubo todo un tema. Bueno, para hacerles claro, durante el año 2019, para contarle un poco la historia, el año 2019 se generó una mesa de seguridad en el hospital El Pino, dado de que ya estaban prácticamente agarrándose balazos en los jardines del hospital, estaban asaltando dentro del hospital. Fue muy mediático el hecho de los robos de vehículos dentro del hospital. Eso salió en las cámaras, salió en la televisión, en los noticiarios, qué sé yo, y bueno, en ese intertanto se generó esta mesa. Cuando estábamos al borde de entrar en la pandemia, hubo una conversación con el subsecretario de ese minuto, ya Arturo Zúñiga, el cual comprometió los recursos para, en cierta medida, colocar rejas perimetrales para evitar que se produjeran este tipo de situaciones. Y me da un poco de pena decirlo, pero nosotros, esa reja perimetral, en realidad es una reja prácticamente digna de una cárcel, ¿ya? Tiene 5 metros de alto, son reja anti-escalamiento que le llaman, o la reja Alcatraz, ya, donde tú colocas la mano y te quedas sin dedo.
en la parte alta tiene serpentines y en la parte media está electrificada. O sea, si tú piensas en un hospital y ese nivel de resguardo en una reja, es porque realmente la cosa no es buena. El Hospital El Pino en el último tiempo ha ido cambiando sus puertas a puertas blindadas. De hecho, la gran mayoría de los servicios tienen puertas blindadas, sobre todo los de abajo, los que son más cercanos a la posta, justamente para evitar de que la gente pueda acceder al servicio y si en algún minuto hay alguna balacera en el pasillo, las balas no pasen por las puertas de vidrio como antiguamente las teníamos en el hospital. ¿Ya? Todos sabemos cómo era el hospital antiguamente, con estas mamparas de vidrio que nadie las quebraba. Bueno, en este minuto tampoco las quiebran, las balean. ¿Ya? Y de hecho, el año 2019 hubieron balas que ingresaron a través de los vidrios del jardín y se alojaron en muebles dentro de oficinas, que gracias a Dios fueron percutadas en la noche y no había nadie en esa oficina. Y que quedaron alojadas en esos muebles. Y las pruebas están, las cámaras están, bueno, está todo. Ahora, dentro de la conversación de hoy, hubieron muy buenas intenciones de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que llegó hoy al Hospital El Pino, junto con un coronel, un general, el alcalde de San Bernardo, concejales. O sea, toda la plana mayor, había y por haber, llegó hoy al Hospital El Pino. Llegó Carmen, que es la directora del área, bueno, estaban toda la autoridad del hospital, y se abordaron todos estos temas por enésima vez, ¿ya? Nosotros ya de hecho tenemos el SOME blindado, el SOME tiene vidrios antibalas, ¿ya? Estructura blindada, ni siquiera la parte de abajo tiene una suerte de material que no permite que pasen las balas y los vidrios también. Y un lugar donde se aloja Carabineros, que también es blindado, ¿ya? Donde tiene visual hacia la parte de afuera. Pero así todo, yo creo que el tema no radica en la cantidad de cosas que podamos hacer en el hospital como para salvaguardar la integridad tanto del funcionario como del usuario, porque el usuario es el que está afuera más desprotegido, ¿ya? El usuario es el que está en la sala de espera. Y se llegó a un acuerdo de que a partir de hoy día ya queda un retén móvil con 2 funcionarios de Carabineros de punto fijo las 24 horas del día en el recinto hospitalario, en este caso fuera del foro. 2 carabineros. 2. ¿Ya? Que en cierta medida yo creo que hacen más de persuasión, porque en realidad cuando te llegan 10, 15, como me ha tocado ver en alguna oportunidad, personas ingresando al servicio de urgencia, 2 carabineros no van a hacer ningún tipo de ¿cómo se llama?, de choque frente al ¿ya? Es netamente simbólico, por decirlo de alguna forma. Pero es lo que se consiguió en este minuto. Sí, Verónica Rosales, ¿también tienes tú algunas interrogantes respecto a este tema para Francisco? Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Berito. Un gusto tenerte en este programa. Francisco, la verdad es que es como cuando uno piensa en esto, es como decir, a lo que hemos llegado, ¿te fijas? A lo que hemos llegado, sobre todo pensando en la gente y el riesgo que tienen las personas que se van a atender a un centro de salud. O sea, es la gente que llega más vulnerable a un establecimiento y más encima está corriendo un riesgo de su vida por otra cosa. Durante la historia del Hospital El Pino, yo no sé si tú puedes profundizar un poquito en esto, desde el punto de vista de cómo se han ido escalando toda esta violencia, más o menos de cuándo parte la violencia en el Hospital El Pino, que tú tengas noción de eso, y la verdad, cuál ha sido la respuesta de las autoridades, de los gobiernos o del Estado frente a esto, que ya tiene una historia bastante larga, ¿ya? O sea, tal vez la intervención no se hizo en el minuto que había que hacerlo, tal vez no les interesa, pero cuéntanos un poco esa escalada
de violencia y cómo se ha ido dando a través de la historia y las intervenciones que se han hecho ahí, porque eso también a nosotros nos puede aclarar cuáles las intenciones que tienen los estados, los gobiernos en relación a este tema. Mira, en realidad, como lo dije al comienzo, son 26 años que llevo en el Hospital El Pino, ¿ya? Cuando nadie quería irse al Hospital El Pino por el lugar donde estaba ubicado. Antiguamente se daban ciertas situaciones de riesgo hacia los funcionarios, pero eran menores, ¿ya? Todos sabíamos que el fin de semana íbamos a encontrarnos con baleados, qué sé yo, y más de alguna persona alterada porque resulta de que era su familiar el que estaba adentro baleado. Pero había un grado de contención hacia la persona que generaba toda esta problemática. ¿Ya? No puedo decir de que en algún minuto se nos puso en riesgo, porque hubieron minutos en que pasaron, inclusive a pabellón, cuando los cirujanos estaban operando al baleado, ¿ya? Generando toda una problemática, inclusive amenazando a los médicos y diciéndole, bueno, si él se muere, tú te morís con él. O sea, no son pocas la cantidad de médicos que emigró del hospital por esta razón, ¿ya? Pero, como te digo, desde hace 2018, desde 2015 hacia arriba, ha ido una escalada, ha ido creciendo el nivel de agresividad. Antiguamente llegaban los autos, pasaban por el frente del hospital, tiraban al baleado para afuera y seguían su marcha y bueno, a la suerte donde cayó el baleado nomás, alguna vez nos tocó recoger uno que tiraron por la pandereta. Siempre ese tipo de situaciones se han vivido en el Hospital El Pino. Pero ahora, con este tema del armamento que disponen las personas, la cosa ya se puso caótica. Todos sabemos que una de las zonas con más alto índice de narcotráfico es la zona sur. Y esto ha redundado en el tema de la inseguridad en el hospital. Ahora, a la segunda pregunta que tú me hiciste, ¿cómo el Estado ha ido tomando carta en el asunto? Han sido peleas, ya, multigremiales, gremiales, con la autoridad para que la autoridad considere al funcionario como una persona más de resguardo. Porque siempre hablamos del usuario. El usuario tiene que estar bien, y yo estoy completamente de acuerdo, pero para darle salud al usuario, el personal tiene que tener salud y tiene que estar tranquilo. Y lamentablemente en el último tiempo, indistintamente de todas las fortalezas que se le ha colocado al hospital desde el punto de vista de puertas blindadas, y ustedes tienen que haber visto esa puerta que tenía atravesada, parecía una escopeta, pero no era una escopeta, era una muleta que pusieron ahí, más una camilla para evitar de que abrieran esa puerta, que si ustedes se dieron cuenta no es una puerta común y corriente, es una puerta bastante firme. Pero la gente, mira, no sé cómo lo hace, pero ingresa igual. ¿Ya? Nosotros tenemos un equipo de guardias que son guardias contratados por el hospital, pero el guardia no tiene ningún tipo de característica como para repeler algún tipo de situaciones fuertes como esta, donde la gente llega armada, ¿ya? Y el carabinero en particular, alguna vez nosotros le consultamos, él tampoco puede hacer uso del arma de servicio dentro de un sistema público, porque también pone en riesgo a personas que están siendo atendidas. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo lo hacemos? En el último tiempo, lo único que se vio fue, de esta mesa de negociación, el tema de esta jaula en la cual está el hospital, ¿ya? Que es una C, y el tema del blindaje del SOME. Hemos pedido que se blinden los vidrios del casino, que son vidrios de arriba abajo, y por los cuales también han entrado balas. Hay una parte que es el MEL, que es el mejoramiento de entorno laboral, que es un gimnasio grande que nosotros tenemos. Si uno mira hacia arriba está lleno de hoyos, y esos no son hoyos que hacen los pájaros, esas son balas que caen desde arriba, ¿ya? Entonces, lamentablemente, y lo dijo Patricio Patricio es un dirigente de otro gremio del hospital hoy, lo dijo, o sea, no queremos los funcionarios llegar a tomar medidas extremas porque sabemos que nuestra población es vulnerable y no puede quedar sin atención. Pero aquí
el cuidado ya no pasa solamente por el funcionario, pasa también por el usuario. Ese usuario que está esperando tranquilamente que lo llamen, ya tampoco está seguro. Porque si desde fuera del hospital te están disparando, ya no hay seguridad. Ahora, la subsecretaria de Prevención del Delito dijo hoy, nosotros nos vamos el 11 de marzo. Y algún periodista le preguntó, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar después del 11 de marzo? Porque aquí nos vamos y cada uno se lava las manos, ya yo terminé mi periodo, y supuestamente, y eso tiene que haber salido en alguna cuña de todas las que se hicieron hoy, donde dijo, bueno, nosotros tendremos que entregarle esto al próximo gobierno para que sigan haciendo mejoras. El alcalde de San Bernardo, ya es un proyecto antiguo que viene bastantes años, nos va a proveer de cámaras de buena calidad, pero la cámara en cierta medida, más allá de darte una prueba del hecho, tampoco te va a cuidar de que alguien te pueda hacer algo. ¿Ya? ¿Qué fiscal se va a tirar contra el narco que lo pillaron en la cámara? ¿Perdón? No, nadie. Sí. No, es que ese es el problema. Sí. Claro. Van a identificar al personaje, ¿cierto? Y lo van a juzgar los fiscales, los jueces, que viven muertos de miedo en Chile. Es que ese es el tema, Mario. Lamentablemente en San Bernardo, y por eso que te digo, no quiero estigmatizar la población de San Bernardo, porque San Bernardo es una comuna muy bonita, era la ciudad del futuro, como lo decían algunos antiguos, ¿ya? Pero lamentablemente, el último tiempo se lo tomó el narco. Si para qué estamos con cosas. Ya, si lamentablemente los delitos menores que habían, ya por último, no sé, pues te asaltaban ahí a la salida, te quitaban la plata. Cuando yo llegué al Hospital El Pino, salir con un uniforme del Hospital El Pino te daba un estatus, o sea, eras tú funcionario del Hospital El Pino, poco menos que te colocaban alfombra roja, ibas a comprar tranquilamente, nadie te decía ni una cosa. Ya de un tiempo a la fecha, si tú sales a comprar después de las 9 de la noche, con suerte no te asaltan. ¿Ya? Entonces ya no hay respeto, se perdió el respeto. La comunidad, bueno, no la comunidad, como digo, las personas, este tipo de personas que hacen estos hechos, ya no hacen distinción, o sea, les da lo mismo si es una persona que va con una bata blanca, que, como yo lo he dicho muchas veces, a lo mejor nosotros le salvamos la vida a ese mismo que nos va a balear afuera. Bien. ¿Ya? Miguel Mendoza, Miguel aquí en Manos Libres, suscríbanse amigos, suscríbanse, estamos con Provienes, especialistas en gestión de arriendo, compra también, venta, compra y también inversión en propiedades, por si hay algo que invertir por ahí. Miguel Mendoza. Hola, ¿cómo está Francisco? Hola Miguel. Colega, yo también, obviamente viendo la situación, bueno, yo vivo también en una comuna que también está estigmatizada, que es Puente Alto, estamos al lado prácticamente de San Bernardo, estamos en la misma altura, si bien es suroriente, pero es dentro del sector sur de Santiago. ¿Tú has tenido algún contacto con otros gremios de la salud de los hospitales del sur, porque del sector sur, perdón? Porque no, yo creo que El Pino obviamente es una situación insostenible, pero también uno ve el hospital Padre Hurtado, que está en San Ramón, algunos lados, por ejemplo, el Hospital Sotero del Río, pero no es tanto la situación, a diferencia del Pino. También tú ves el CRS ¿cuánto se llama? Que está en el camino de Luis Aguirre también, ahí también en Puente Alto, el CRS Cordillera. Entonces son lugares que está en, como se puede decir, el triángulo de las Bermudas del narco. El programa anterior hablamos de un narco que venía de Melipilla y se fue en helicóptero del hospital de Melipilla hasta la clínica Las Condes. Esa es la cantidad de plata que se está llevando el narco, y tiene sus soldados que además amenazan al personal de salud, que obviamente yo creo que una de las medidas que tú estabas diciendo, capaz que los funcionarios separen las organizaciones sindicales y a las organizaciones profesionales, técnico-paramédicos y todos funcionarios de salud que trabajan en el Hospital del Pino, y los que están en el sur
el sector sur de Santiago van a decir basta y van a dejar de funcionar. ¿Qué opinas de eso? ¿Van a llegar a ese extremo? Mira, durante el tiempo, Mario, se han hecho medidas de fuerza, pero insisto en lo mismo. Lamentablemente nosotros, con esto no quiero ser, no quiero levantarme mucho como funcionario público, pero nosotros no vamos a dejar desprotegida a la población. O sea, podemos hacer bulla, podemos generar ruido como lo hicimos en este minuto, qué sé yo, que llegaron todas las autoridades, pero más allá de pensar en dejar de atender a nuestra población, yo lo veo difícil. Ya no lo hemos hecho nunca, ni en los minutos más crudos que haya tenido el hospital, y no creo que esta vaya a ser la ocasión de hacerlo. Sí, podemos tomar medidas de fuerza, podemos generar mucha bulla, podemos bajar un poco la tensión para que la cosa tome un peso específico, pero más allá de eso es muy difícil, man. Ya, como te digo, yo de los 26 años que llevo trabajando, llevo 20 como presidente de mi asociación y he pasado por todos los gobiernos, unos más, unos menos, hemos hecho movilizaciones por una u otra razón, pero jamás hemos dejado de proteger a nuestra población. Y yo creo que esto, a menos que en algún minuto, y Dios no lo quiera, llegara a pasarle algo a un funcionario, yo creo que ahí podríamos entrar a pensar que se podía hacer algo más allá. Pero en este minuto no le veo esa predisposición a, por decirlo de alguna manera, cerrar el hospital, porque eso no va a suceder. Como dijo Mario, falta de Estado. Sí, yo creo que pasa por ahí el tema. Lamentablemente esto tiene que ver, y así lo mencionó hoy día el alcalde de San Bernardo muy efusivamente, porque en realidad él se hizo cargo de una de las comunas más peligrosas de este país, ¿ya? Con una dotación policial bajísima, con una cantidad de narcotráfico en la zona enorme, donde hay villas completas tomadas por el narcotráfico, donde nadie va a acusar al vecino de al lado, porque el vecino de al lado, en cierta medida, cuando tú tienes algún requerimiento, él te apoya, ¿ya? Estos niños de 10, 15 años que andan pululando por la calle, razón por la cual nosotros hemos peleado tanto por tener un club escolar con mayor cantidad de edad para que los hijos de los funcionarios no se vean envueltos, porque muchos de ellos viven en la comuna de San Bernardo, ¿ya? Tiene que ver con ese factor, el tratar de sacarlos de ese medio para que no se inserten en este tema del narcotráfico, que ya en este país yo creo que si no le damos luego la batalla, la guerra la tenemos perdida. Francisco, Absolutamente, Marcelo, dale. Disculpa que lo interrumpa, pero a mí me llama la atención profundamente que en todos estos temas que son temas de país, porque este no es un tema de salud, afecta a un servicio de salud, ¿cierto? A un hospital, pero este es un tema país, es un tema profundo, te fijas, tiene que ver con el Chile que hemos construido, con la desigualdad, con el narcotráfico que ha tomado, digamos, posesión de los guetos, de los lugares donde hay más pobreza, y donde ya hoy día tenemos hospitales que están blindados, como el hospital de el Padre Hurtado, y que tenemos al Hospital Espino, que seguramente la solución va a ser ponerle vidrio blindado a toda la estructura. Pero fíjate que no veo a ningún dirigente político que quiera hablar del tema. Y peor que eso, el silencio del colegio médico me parece un silencio cobarde, porque frente a un tema que es fundamental, que afecta a todos los profesionales técnicos y administrativos de la salud, el colegio médico no es capaz de pronunciarse. Vemos a la FENAT, vemos a la FENPRUS, vemos a todos los organismos intermedios, pero el colegio médico no se escucha padre. No quieren meterse en este tema, siendo que es
Esta realidad la están viviendo muchos hospitales públicos, no solo el Hospital El Pino, el Barro Luco Trudó, el Sotero del Río, a lo mejor en menor gravedad, pero lo tenemos hoy día instalado hasta en los consultorios, en los SAPU, en los SAR, donde también llegan los narcotráficos. ¿Qué opinas tú de eso, de ese silencio cómplice, ese silencio bastardo del colegio médico? Perdón, Marcelo, solo agrego que ayer el colegio de enfermeras estuvo presente en las protestas o en las manifestaciones. ¿Y por qué no agregar al colegio de tecnólogos médicos en eso? ¿Hay un mea culpa también ahí? ¿Por qué siempre los médicos y no los tecnólogos médicos? Absolutamente de acuerdo contigo, Mario. Yo creo que aquí hay un problema de los colegios profesionales que no están sintonizando con sus asociados, con la gente que está viviendo ahí, y no hay una unión de todos los colegios profesionales para llevar este problema, que es un problema país, a las más autoridades. Ningún político de esos que les gusta hacer cuña ha hecho ninguna cuña para la televisión ni para la radio. Ni los parlamentarios de este sector quieren hablar. ¿Ah? Entonces, es realmente impresentable la actitud de nuestros dirigentes políticos y gremiales frente a un tema que lo viven los funcionarios del hospital y lo vive la gente que vive en el entorno del hospital. A nadie le importa. Asquerosa cobardía. Asquerosa cobardía. Es una cobardía asquerosa. Así es, justamente. Es que bueno, yo creo que esto tiene que ver con el sitio de confort, como dicen algunos. Mientras a mí no me afecte ahora, esto es transversal, o sea, cuando una turba entra a un servicio de urgencia, aquí va de capitán a paje, ¿ya? O sea, la pistola no va a ser una discriminación entre un delantal blanco y un delantal celeste, o un delantal burdeo o uno azul, ¿ya? Son todos iguales, para las balas son todos iguales. Mira, yo no he tenido la oportunidad de conversar con un miembro del capítulo médico, ya lo voy a tratar de hacer un rato más para ver qué posición van a tomar ellos con respecto a esta situación. Porque aquí la voz fuerte generalmente la llevan los gremios como la FEDEPRU en el caso nuestro, ¿ya? La ASENF, la FENAP y la asociación, que son los 4 gremios que generan la multigremial en nuestro hospital. Pero el colegio médico y el capítulo médico en particular, no sé si es una desidia meterse en temas porque nadie quiere hacerse problemas, porque ellos terminan su turno y se van a trabajar a una clínica o a su centro médico, no sé, pero no compaginan con la realidad que tiene el hospital. Y esa es mi pregunta que le voy a hacer a esta persona, porque bien tú lo dijiste, Marcelo, no hay ningún tipo de documento que haya salido desde la estructura médica como apoyando las gestiones que queremos hacer como hospital para poder salvaguardar la vida tanto de los funcionarios como de los usuarios. ¿Ya? Alguna vez mi madre estuvo hospitalizada en este hospital y lo único que quería era irse para la casa porque tenía un carabinero de guardia en otra sala al lado, que lo más probable es que lo fueran a rematar en la noche, así que mi mamá no dormía, lo único que quería era irse. Lamentablemente por su patología no podía llevármela, pero esas son las realidades que se viven y bien en algún minuto también se me preguntó por el sector, por el área sur. El Padre Hurtado es un hospital experimental que está colocado en un lugar como muy complejo. Ahora, ¿cuál es porque resulta de que una de las cosas que se habló hoy día, de que el Hospital El Pino no está en un sector, o sea, no está catalogado como hospital en zona roja, pero sin embargo el consultorio que tenemos a 5 cuadras sí está en zona roja. Entonces yo no entiendo esa diversificación en las leyes, porque es una ley de la atención primaria dice una cosa o dicta una cosa, y la ley que es la que rige el estatuto administrativo es otra. O sea, aquí, mira, en este tema nadie quiere hacerse cargo. Y bien lo dijiste tú, y bien lo dijo Mario. Por mucho que tú tengas identificado a una persona que generó el hecho, nadie se va a hacer responsable de denunciarlo porque saben que afuera los van a estar esperando, por decirlo de alguna forma
Ahora, hoy día la subsecretaria decía de que existe un número telefónico o un sistema de mail donde uno puede hacer las denuncias en forma anónimas, completamente anónimas, para evitar justamente este temor a la represalia. Ahora, ¿quién va a hacer esa denuncia? Si generalmente las autoridades de los hospitales tienden a bajarle el perfil a las cosas. Aquí muchas veces, y digamos las cosas como son, el funcionario en sí también tiende a bajarle el perfil a las cosas. Cuando suceden hechos que no son de esta misma connotación, yo mismo he ido a preguntarle, ¿hicieron la denuncia? ¿Vieron? ¿Dejaron escrito esto? No, es que en realidad, pucha, el turno estuvo tan malo que no tuve tiempo de hacerlo. Entonces, lógicamente, cuando el general, el mayor, no sé qué lo quiera, lo único que sé que tenía una cantidad de estrellas, dice, en realidad las denuncias nos dan como para pensar de que esto es tan malo. Entonces, también ellos tienen razón en eso, pero aquí la culpa no es del carabinero que toma la denuncia, es del funcionario que no la hace. ¿Ya? Aquí hay una suerte de responsabilidad compartida. ¿Ya? No quiero decir de que mis colegas tengan la culpa de lo que pasa, pero si yo veo que alguien entró a robar a mi casa, tengo que hacer la denuncia, sí o sí. Ya está bien, Francisco, pero si el funcionario hace la denuncia y un carabinero con más estrella que la Viña Conchitoro, bueno, Sí. Los vinos eso tiene varias estrellas. Le dice que no hay, porque eso pasa siempre, la gente la asaltan y le preguntan cuál es tu testigo, por qué crees que te robaron, tienes alguna sospecha. El Estado endosa al ciudadano todo. Toda la culpa es del ciudadano, siempre la culpa es del ciudadano. Y seguimos lo mismo. Benito Rosales. Benito Rosales. ¿Qué pasó con Benito? Sí, es que estoy pensando, es como que estamos metidos en un zapato chino que no tiene como salida entre la justicia y el ámbito del narco, ¿te fijas? O sea, ¿cómo sales de ese zapato chino? Porque sabemos todas las limitaciones y cuán peligroso es, tal cual como dice Francisco, atreverse a hacer o a decir algo, ¿ya? Y cómo rompemos con ese círculo, porque lo que nosotros estamos pidiendo a través de todas las leyes y las normas, que tengamos la igualdad frente a la justicia, ¿cierto? La igualdad frente a la ley. ¿Qué tema más complicado? Y la verdad es cómo se aborda. Una cosa es cómo lo abordamos, pero también es cómo lo vive la gente, cómo lo vive el usuario. Porque yo me imagino, Francisco, que tú tienes datos de cuánta migración de usuarios se va al sistema privado porque ya no quiere atenderse más ahí, ¿cierto? Y cuánta gente que no tiene otra opción sigue ahí, de alguna manera. ¿Te fijas? No, porque también hay personas que no tienen la opción de migrar a otro sistema. Entonces, es el nivel de temor, cómo tú vas viviendo en una comuna frente a tu emblemático hospital, que es se supone me otorga a mí la salud para poder seguir viviendo. Entonces, ¿cuál crees tú, cierto, que pueden ser las soluciones para este tema? Porque nosotros ya hemos hablado de la señorita Catherine Martorell y la prevención del delito. O sea, lo tenemos súper claro, no pasó nada. ¿Ya? Y ahora viene otra señorita a plantear lo mismo. O sea, si no tomamos conciencia de que los cambios tienen que ser absolutamente estructurales, vamos a seguir en esta dinámica del zapato chino donde nadie toma las cosas por, como dicen el gato, todos toman las castañas con la mano del gato, como se dicho, sí. Es como eso, ¿te fijas? Porque los cambios tienen que ser drásticos y estructurales, si no, no va a pasar nada. O sea, tú relataste una historia que ha ido creciendo en el tema de la delincuencia y no se ha hecho nada. Entonces, ¿cómo ves tú al usuario de ese hospital? Mira, lamentablemente, Berito, el usuario del Hospital El Pino es un usuario cautivo, como le llamamos nosotros. Y me ha tocado pelear varias veces con las autoridades por lo mismo, porque es un usuario que no tiene otra alternativa. No es un usuario que pueda decirme voy a ir a la ISAPRE, me voy a ir a atender a la clínica Las Condes, porque no tiene esa realidad.
Lo peor ¿Ya? que después, si se va a Las Condes, se encuentra con otro narco, pues, weón. Exactamente. Pero mira, yo te digo, yo tengo la suerte de poder acceder a una salud. No lo quisiera, te lo digo sinceramente, pero lamentablemente uno muchas veces las determinaciones familiares tiene que decir sí nomás, ¿ya? Porque creo que el sistema público tiene que robustecerse. Pero tú, cuando vas al barrio alto, por decirlo, o sea, es totalmente distinto el tema. Ahora, eso ya es una cosa de historia, siempre va a pasar algo así. Y para mí, y Laverito recién lo manifestó, yo creo que esto ¿cómo se llama? Es duro, pero aquí vamos a tener que empezar a velar por los derechos del que está bajo tierra, tanto por los derechos como el que está sobre tierra, ¿ya? Porque todo el mundo habla de los derechos humanos del que quedó arriba, pero ¿quién habla de los derechos humanos del que está enterrado? ¿Ya? De este niño de 15 años que salió y lo balearon y lo mataron, ¿ya? Chiquillo bueno, de acá de San Bernardo, que no fue hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Un lolo que hace muchos años atrás me tocó transfundir y que también murió porque el papá a las 9 de la noche lo mandó a comprar una bebida y por robarle la bicicleta lo mataron, ¿ya? Entonces, eso, yo te digo, aquí es la autoridad la que tiene que colocarse los pantalones y ver cómo soluciona este tema. O sea, el Hospital El Pino no lo va a solucionar, y eso tenlo claro. Podemos estar resguardados, podemos seguir haciendo la pega para la cual estamos contratados y para la que queremos mucho, pero el tema Estado lo tiene que resolver el Estado. Y lamentablemente el Estado en el último, yo te digo, 10, 15 años atrás, no ha hecho nada por la comuna de San Bernardo. Por eso que es campo fértil para que el narcotráfico se instale en esta comuna. Y Francisco, disculpa que te interrumpa. Digo 15 años. No solamente los alcaldes, los presidentes. Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. Frey, Elwin. O sea, todos se han hecho los hueones. Todos. Estamos en manos de nadie. El Estado se supone que te protege. Yo decía en la editorial, al principio, ¿tú puedes salir a la calle tranquilo ahora o no? ¿Quién puede salir a la calle tranquilo? Es que no existe Estado. No existe Estado. Sí. No existe Estado. El Estado está coaptado. Sí. Aquí se lo tomaron los políticos, se lo dividieron entre los de allá y los de acá. Se cuotearon todos. Se cuotearon el Sename, se cuotearon. Y sencillamente no da respuesta a los problemas de la gente. Y esa es una de las razones del 18 de octubre. Pero estos políticos de pacotilla que tenemos, estos políticos de mierda, porque son unos políticos de mierda, no entienden de que la gente salió a protestar no porque quería una convención constitucional, también constitucional, pero salió a protestar fundamentalmente porque quiere que sea el Estado el que resuelva los problemas de la seguridad, de la salud, de la previsión, de la vivienda, en temas en donde el Estado está absolutamente ausente y donde ha estado absolutamente ausente en los últimos 32 años. Fuera de la cancha, fuera de la cancha. ¿Sí? Y eso, si el gobierno de Boric no lo entiende rápido, va a generar un estallido social nuevamente. Y lo peor, Marcelo y amigos, es que mientras Marcelo prende la luz de su pieza, o de su escritorio, o de su mansión, su penthouse, su dúplex, vamos a seguir especulando. Si tampoco lo están entendiendo los convencionales. Los convencionales están actuando con una soberbia impresionante y aprobando las comisiones normas que son inadmisibles. O sea, en contra del emprendimiento, man. En contra de la propiedad privada. ¿Tú crees que vamos a aprobar, la mayoría vamos a aprobar eso? ¿O te estáis pegando en la cabecita, en el lóbulo izquierdo o derecho, debajo de la oreja? ¿Dónde te estáis pegando cuando estáis aprobando eso? No nos desviemos del tema. Seguimos con Francisco Figueroa aquí Ahora todo tiene que ver con todo. Sí, todo tiene que ver con todo. Exactamente. Ahora, Mario, yo lamentablemente veo que este país va para una
confrontación persona a persona. O sea, muchas personas disponen de armamento en su casa y no van a dudar un minuto si encuentran a alguien en el patio en pegarle un balazo si no fue invitado. Y de la misma manera la gente va a empezar a salir armada a la calle. Y eso sí que es complejo. Y eso se ve venir, porque ya anda gente armada en la calle. Eso es verdad. La gente está demasiado agresiva. Tú, mira, Sí. yo un día yendo con mi mamá de vuelta a la casa, camino desde el hospital a mi casa, un cristiano, porque no le di la pasada en un minuto, me persiguió, me tiró la camioneta 3 veces, casi nos dimos vuelta. Yo en algún minuto quería bajarme, mi mamá me agarró. O sea, ya esta cuestión, o sea, uno anda trayendo la cortapluma abierta en la guantera del auto. O sea, Directo. eso Sí. era impensable tiempo atrás. O sea, a lo Bien, mucho usted agarraba y a garabato y se acababa. Marcelo, Miguel, Verónica, por favor aporten, porque yo siempre suelo tomarme la palabra más de lo correcto. Mira, Pero creo que eso también tiene que ver con un tema de estrés que ha provocado la pandemia. claro, Yo no veo a nadie que no esté estresado. yo- A mí, yo peleo por los ascensores, weón. Hoy día maté a un weón. Pero ¿quién se cayó? No, mira, retomando un poquito lo del hospital, yo lo que encuentro es terrible. Mario los mostró y lo voy a subir vamos a subir en el programa, los casquillos de balas de guerra. Montó Francisco. Claro, fue claro, a través de Francisco. Francisco le pasó a Mario y esto nosotros lo vamos a mostrar, casquillos de guerra. Falta, yo creo que así, que maten a un funcionario. Así. ¿Por qué? Porque no lo atendió bien, porque no lo atendió porque viene baleado, o porque prácticamente porque lo miró feo. Así va a pasar una persona que le dijo, ¿sabe? ¿Por qué no se sienta bien? O no sé, póngase la mascarilla. Va a salir el funcionario, el otro, disculpe la expresión de población, picado choro, pa, tunazo. Parece que vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso y estamos así. Y se está logrando. Y lo que a mí me preocupa, que nosotros, yo ya no ejerzo como tecnólogo médico, pero yo trabajé en servicio público, en servicio privado, conozco ambas realidades. Ahora se dedica al narco. Al narco. Tengo un emprendimiento, tengo una empresa, yo ya alejado del área de la salud, pero me preocupa los colegas tecnólogos, me preocupa la enfermera, kinesiólogos, técnicos paramédicos, técnicos superiores de enfermería, etcétera. Personas que están trabajando ahí y tienen la valentía de trabajar en el Hospital del Pino, en el Hospital Padre Hurtado, todos los días. Tú llevas 26 años trabajando ahí y yo creo que es la labor tuya y de muchos colegas o de muchos funcionarios de la salud que trabajan años ahí en el hospital y no tenerle miedo al delincuente, inclusive ayudándole a salvar la vida del delincuente, muchas veces que haya matado o haya disparado, no sé, haya golpeado, etcétera, a una persona inocente. Ahí están. El problema es que así pequeño puede que puede que un funcionario del hospital sea acribillado, sea matado o violentado. Yo sé que han habido funcionarios que han sido violentados, pero falta poquito que lo maten. ¿Qué piensas de eso, de esa reflexión de que acabo de decir? Porque a mí se me ocurrió y realmente lo encuentro escalofriante lo que tú estás contando. Y las fotos de los casquillos de balas de guerra, para mí eso no, es como la serie Narco. Sorry que lo sigas haciendo, pero realmente es escalofriante lo que se... Es que en realidad, Miguel, bueno, mira, aquí el tema pasa también
Porque en el caso de, y esto ya nos ha pasado en otras ocasiones, la capacidad instalada de poder atender 7, 8, 9 baleados en un lapso de tiempo es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad instalada para eso. ¿Ya? Lamentablemente, la gente que viene con esos baleados no entiende y nunca va a entender que se privilegie uno sobre otro. Y eso va a generar, lógicamente, un grado de hostigamiento contra el funcionario, porque en realidad, ¿por qué él y el otro no? Alguna vez, y dentro de mis primeros turnos, que nunca se me va a olvidar, llegaron 7 baleados, un poquito menos que los que llegaron ahora. Me encuentro con un cirujano, que ya no está, se jubiló, Aguirre, yo saliendo de banco de sangre con las unidades de sangre en el bolsillo, porque en realidad ya no sabía para dónde ir, y el chico Aguirre, que era el cirujano, me dice, ¿para dónde va? No sé a dónde voy, vamos a Pabellón. Y en Pabellón, nunca me voy a olvidar de la imagen de un médico que me dice, que nos dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Si estos que están acá se van a morir, traten de salvar a los que están en la posta, porque esto, o sea, nunca se me salió nunca se me va a salir de la imagen, ¿ya? De la cabeza, esa imagen de este gallo casi sentado en un pedestal a nivel Dios, diciendo esto. Con el tiempo y las conversaciones con los médicos de esa época, me dijeron, Francisco, aunque uno quiera salvarlo a todos, la capacidad instalada no te da para salvarlo a todos. Tienes que privilegiar el que se puede salvar y el que no, tienes que dejarlo, porque si no, se muere el que tiene posibilidades de salvarse y el otro también se va a morir. Francisco, ¿cuál es tu mayor miedo trabajando en el Pino? No llegar a la casa. Así como el mismo miedo que tuvimos que pasamos durante la pandemia, es no saber si vas a llegar a la casa. Porque en realidad mi madre siempre decía, no me pregunten a qué hora voy a llegar, porque en este minuto voy recién saliendo y no sé si voy a llegar mañana. ¿Ya? Y tenía que ver justamente con el concepto de que uno no tiene seguridad. Y dadas las condicionantes que se están dando en este minuto en nuestro país, tú ya no tienes seguridad en ningún lado. Tú no sabes si vas a llegar, si vas a salir del hospital bien, si vas a llegar al hospital a trabajar. O sea, tú bien lo manifestaste, en este minuto en ningún lado hay seguridad, en ninguna parte. Yo vivo en un lugar que hasta hace poco se preciaba de ser un lugar extremadamente seguro, hasta que vinieron a balear a una persona a una peluquería. ¿Ya? Teniendo una subcomisaría dentro de la ciudad, con carros policiales que se andan paseando todo el día, ya ahora les da lo mismo. Un uniforme verde antiguamente era respeto, un uniforme verde en este minuto es nada. Un uniforme blanco era respeto, en este minuto es nada. ¿Ya? Lamentablemente a eso ha llegado nuestro país, y si no le ponemos el cascabel al gato y el Estado se hace cargo de esta cuestión, ahora con el tema de los migrantes entraron, yo no tengo nada contra los migrantes, al contrario, bienvenidos sean, pero debiera haber habido algo que filtrara lo que venía entrando, porque no sabemos si son buenos, malos, más o menos, sí, no sabemos. Pero y la platita, pues weón, si la platita, si hemos elegido gobernantes corruptos hace muchos años, nos quejamos de que el problema en la clase política son nuestros políticos los que han dejado que la migración esté descontrolada. Son nuestros políticos los que han permitido el avance del narcotráfico en el país, de delincuencia. Son nuestros políticos los que tienen las listas de espera más grandes que hemos tenido en la historia de la salud pública de nuestro país. Son nuestros políticos los que llevaron al país al desorden, a la ausencia total de Estado que tenemos. No van a ser nuestros políticos los que nos van a sacar de esto. Estos políticos no lo van a hacer porque no lo han hecho, porque son cobardes, porque son una clase política
cobarde. Pero vendía también, pues, weón. Vendía. Y vendía al gran capital y al narcotráfico. Entonces necesitamos hoy día hacer un cambio y escoger y elegir personas que sean diferentes. Porque nuestros políticos, los políticos que han gobernado estos 32 años, incluyendo tal vez a Pinochet y la dictadura militar, han sido políticos corruptos, han sido políticos que no se la han jugado por la gente. Y depende de nosotros, porque nosotros finalmente hay un día cada 4 años, cada 3 años, en donde podemos marcar una preferencia y elegir bien. Y hemos elegido mal los últimos 30 años, 32 años. Y hemos fiscalizado peor. Yo hace 2 días publiqué en Facebook también una reflexión respecto a la Convención Constitucional. Los constituyentes tampoco se han comportado a la altura. Están aprobando normas en las comisiones absurdas, estúpidas, inaceptables. Tienen que ponerse de acuerdo o llegar a algún, no sé, con algo más de madurez. Porque de lo contrario, van a seguir, y vamos a seguir, con la constitución de Pinochet, que a tantos les provoca urticaria y alerta. Pero yo quiero saber la opinión de... ¿Ah? Hay que tener una lista de prioridades, y esa lista de prioridades que tengan los convencionales y que tengan los políticos, tienen que sintonizar con las necesidades reales de la gente. O sea, aquí tenemos en este problema del Pino 2 cosas que son fundamentales para la gente. Una es la salud, pero la otra es la inseguridad o la seguridad nacional. O sea, hoy día el narcotráfico se tomó las calles del país. Todo. Entonces, mientras no entendamos que tenemos que... y los políticos... O sea, como un político que fue elegido por San Bernardo, un diputado, un senador... Oye, no han dicho nada, weón. Son unos cobardes. Nada. Ni una palabra, weón. Ni una palabra. Admiro al alcalde, a Christopher White. Me encantaría que lo tuviéramos en manos libres. Voy a tratar de que esté aquí. Valiente el gallo, valiente. Pero y los diputados y los senadores están de vacaciones. Están de vacaciones. Son cobardes, weón. Son cobardes. Berito, Miguel. Los diputados viven y senadores viven en un limbo, po. Si lo más cercano que tiene la ciudadanía de todas maneras son los alcaldes. De todas maneras. Es el político más cercano a la comunidad. Y así se ha visto. Y se vio durante la pandemia también. Yo creo igual que es súper grave. O sea, lo que nos cuenta el Francisco es como terrible, porque también está el otro área de yo profesional de salud, ¿te fijas? Cómo desempeño mis funciones todos los días bajo riesgo. Ya nosotros, si bien es cierto, nosotros vivíamos eso de los robos a los funcionarios constantemente, de que nos robaban los autos en los estacionamientos, en la atención primaria, por ejemplo. Pero no pasaba de eso, ¿te fijas? No pasaba de hoy día pensar que tu vida está en riesgo porque puede llegar una bala, porque se forma una pelea ahí. Yo lo encuentro que también claro. Es como complicado ejercer ahí. Vidrio blindado. Pregunta Francisco, ¿los profesionales están migrando del hospital? Eso. ¿Quiénes son los que más migran? ¿Quiénes se van primero? Mira, en el tiempo los que han migrado mayoritariamente son el estamento médico, ¿ya? Bueno, razones todas las sabemos. Ellos tienen campos laborales mucho más amplios que el resto de los profesionales de salud. Y posteriormente, con el tema ya de la pandemia, lo que mucho ha migrado ha sido enfermeros. Y para no quedarnos atrás, también tecnólogos. Los tecnólogos hemos tenido, claro, si nos ponemos a pensar cuáles son las razones por las cuales han migrado, tiene que ver tanto la seguridad, en primera instancia los médicos, yo te digo, algunos que yo conocía, que se fueron al sur a trabajar, ellos fue porque en algún minuto se vieron enfrentados a la vida y la muerte operando en un pabellón, con una pistola prácticamente en la cabeza.
Entonces, lógicamente, esa persona no se iba a quedar acá. O sea, yo creo que el trauma que le quedó no se lo va a sacar nadie más en la vida. Ahora, los que de alguna u otra manera nos vinimos a trabajar al Hospital El Pino, sabiendo que había una pura rompehuesos cuando yo llegué en esos años, ¿ya? Que si se te pasaba la micro llegaba y 2 horas tarde, y si te bajabas y después y pasabas para el Manzano no llegabas a trabajar, la gente no se va, no sé, hay algo en El Pino que es un cariño como muy particular. Francisco, ¿tú darías la muerte por seguir trabajando en el Es Pino? que no me veo en otro lugar, te lo digo sinceramente. Pero darías Una la muerte. vocación. Es que ya, mira, yo trabajaba en el San Borja, renuncié al San Borja para irme al Pino. Con todas las precariedades, porque en realidad el San Borja está en pleno centro de Santiago, la movilización era mejor, todo era mejor, y me fui a este hospital apostando en mejorar en cierta parte la salud de la población de San Bernardo, que tenía un hospital incipiente, ¿ya? Donde tomaban los hemogramas en frasco de penicilina, donde no había, o sea, era todo por hacer, no había prácticamente nada hecho, ¿ya? Donde nos conseguíamos los tubos con el SAC, todos esos tubos que el SAC daba de baja y nosotros los lavábamos y los preparábamos y hacíamos los anticoagulantes, y para tener un hospital como el que tenemos ahora, ¿ya? Entonces es muy difícil pensar en este minuto, si tú me preguntas a mí si yo me iría del Pino, no, ¿ya? A menos que fuera una cosa muy, muy necesaria por alguna circunstancia, a lo mejor de salud mía, lo podría pensar, o de salud familiar, pero no... En estas circunstancias, ¿tú estarías dispuesto a dar la vida por atender la salud de la gente cercana al Hospital del Pino? Sí, porque en realidad es la gente más desvalida. A ver, no todos vienen de cuna de oro. El caso mío es así. Yo no vengo de cuna de oro. Yo vengo de una familia humilde que se sacrificó por tener a su hijo y darle lo mejor que pudo para tener lo que tiene en este minuto. Entonces, malamente, yo podría defraudar a un padre que fue exonerado, que la pasamos mal. No me veo en esa situación, Mari. No, yo creo que el que nace chicharra muere cantando, como decía mi abuelita. Y yo creo que voy a morir con las botas puestas, ¿ya? Ahora, lógicamente, uno tiene familia, tiene que cuidarse, porque en realidad, como alguien dijo, nadie te va a hacer un monumento en el patio del hospital y si te lo hacen te van a cagar las palomas, ¿ya? Pero no me veo fuera de mi círculo de San Bernardo, a pesar de que yo no vivo en San Bernardo, yo vivo en Maipú, pero es como mi segunda casa, ¿ya? Es como cuando te echan de tu casa y no tenés dónde irte, te vayas al hospital, una cosa así. Lo encuentro demasiado admirable y emocionante. Un ejemplo, ¿qué querés que te diga? Un ejemplo de virtud, un ejemplo de bonomía, un ejemplo de sensibilidad. Sigan ustedes. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Es que como tú eres de otra área, no logras entender. En los hospitales lo que se da es que tú tienes una familia. Es una familia paralela. ¿Ya? Te conoces con el guardia, te conoces con la enfermera, te conoces con el técnico, te conoces con el camillero y te saludas todos los días, te ves todos los días, compartes con ellos el almuerzo. Entonces es una segunda familia. Entonces es muy difícil para la gente que trabaja en salud, que efectivamente tiene ese compromiso, romper ese compromiso, porque cambiarse de trabajo significa perder el contacto con toda esa gente, con el guardia, con la enfermera, con el TENS, con el tecnólogo, con el médico. Entonces yo entiendo a Francisco, yo creo que
yo trabajé 25 años en el hospital de la Universidad de Chile y era exactamente lo mismo. Y tú decías, oye, ¿por qué la gente no se va si le ofrecen más dinero en otros lugares? Porque los que trabajamos en salud no nos pagamos solo por el sueldo. Exacto. Nos pagamos por el hecho de trabajar en un lugar que te es conocido, que te es agradable, en el cual te sientes que eres respetado y que eres valorado por lo que haces. Entonces yo creo que efectivamente eso es lo que pasa con la gente del Pino, porque si tú lo racionalizas, o sea, si están disparando todas las semanas, puta, hay que ser bien pelotudo para querer seguir trabajando en un lugar donde te puede llegar una bala, ¿entendido, no? Bueno, amigos, estamos llegando al final de Manos Libres, pues. Últimas consideraciones, 30 segundos para cada uno. Yo quiero empezar, bueno, yo en primer lugar felicitar a Francisco por su vocación de servicio público, como un excelente tecnólogo, lo conozco hace un tiempo por el movimiento. Bueno, una persona que tiene los cojones, los huevos para estar trabajando ahí. Yo tengo que decir, yo me estaría cagado de miedo, sorry que lo diga, ¿no? Y claro, uno a veces quiere su zona de confort, pero yo creo que hay que tener harta vocación de servicio y eso es impagable. Yo creo que no solamente tú, muchos funcionarios que trabajan en el hospital están en la misma situación, el cariño, el respeto, y solamente están por dar vida y salvar vidas a la comunidad. Como decíamos, no es toda la población de San Bernardo que sea la mala. Hay gente muy buena, son los mínimos, pero esos mínimos están dejando la cagada, son los mínimos. Conversando con Mario, rápidamente lo digo así, dame unos 30 segundos más, hacíamos la comparación entre los delitos que hay en el sector del rechazo, las 3 comunas del rechazo versus los delitos que están en San Bernardo. Y vimos que dentro de las 3 comunas del rechazo, los delitos eran como los países como Finlandia, como un país ya desarrollado, mientras que la tasa de criminalidad de San Bernardo es igual que Centroamérica, especialmente El Salvador. Entonces es grave, es muy grave. Yo creo que tengo que felicitarte, Francisco, y también a todos los colegas que trabajan en el Hospital del Pino y a todos los profesionales de salud que cada día tienen que estar aguantando esa lacra de personas que son los pocos, pero están dejando la caga. Gracias, Miguel. Verónica. Yo me sumo también. Bueno, Francisco, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Nos tocó andar viajando por el sur juntos en pegas del colegio, en la cual nos quedamos, es que fue muy divertido, quedamos botados en un aeropuerto, ¿te acuerdas? Por una posible bomba. Un bolso que sobró. Sí. Sobró un bolso cuando contaron las maletas y nos tuvimos que quedar con el Francisco ahí parados en un aeropuerto. Pero sí, para mí es un honor haber compartido contigo, que seas un colega y que tengas ese nivel de cohesión y compromiso con la ciudadanía. Yo creo que esas cosas son importantes, y cuando yo preguntaba quiénes se van, también tiene que ver con que se van siempre los que están menos comprometidos con la ciudadanía, ¿ya? Y siempre se van quedando las personas que viven el día a día con la gente, que forma parte finalmente los usuarios de esta familia que uno arma en salud cuando trabaja ahí. Mucho ánimo, Francisco. Debería haber una especie de, a lo mejor, que en todos los hospitales, te fijas, esto se armara una mesa de seguridad para que esto porque lo que pasa ahí va a pasar en todos, incluido regiones, te fijas. Entonces, que sea también un proyecto que tenga la dimensión nacional, porque yo creo que no solamente se dé ahí en el Pino, sino que en todo el país, para que sea abordable. Así que mucho ánimo para ti, para todos los colegas de allá y para todos los funcionarios que hacen grande a los profesionales de salud el trabajo y la abnegación que ustedes tienen. Así que muchos cariños. Gracias, Berito. Ya pues, llegamos al fin de Manos Libres, un entrevistado espectacular,
un estrictado emblemático que da la vida por los pacientes, ¿cachai? Y eso el Estado, ¿qué es el Estado? Al final, pasamos hablando del Estado, y el Estado somos todos. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hacer una reingeniería, una ducha fría para todos, y que entendamos quiénes somos todos, y qué rol cumplimos cada uno en cada pieza de la cancha en que estamos jugando. Marito, Se trata un poco manos libres. Marito, acogiéndome un poquito a las palabras de Vero, ¿ya? Yo pensaba recién en los hospitales de regiones, en cómo estará el hospital de Iquique, el hospital de Arica, el Juan Noé, ¿ya? Un hospital muy lindo. Yo estudié en Arica, le tengo mucho cariño a ese hospital. Y con todo esto que ha pasado en el último tiempo, o sea, no he tenido la suerte de ir nuevamente a Arica, no tengo, pero sería interesante el poder en algún minuto vincularnos con los demás hospitales a nivel nacional, ir viendo las realidades. O sea, lo que está pasando en el Pino, eventualmente va a ir pasando en muchos otros hospitales y se va a poner cada día más grave el tema. Entonces, antes que suceda, es mejor ir tratando de evitarlo. Ya nosotros ya estamos inmersos en este tema, ahora tenemos que empezar a poner paños fríos y tratar de minimizar el riesgo, ¿ya? Porque, bien lo dijo Marcelo y lo ha sostenido desde el comienzo, el Estado no se ha hecho cargo y tú también lo manifestaste. Y lamentablemente, si el Estado no se hace cargo de estos problemas, nadie se va a hacer cargo. Por mucho que tengamos las ganas, no nos podemos hacer cargo.